Vamos al tema sobre la mesa. La violencia en nuestro país va al alza. El crimen organizado desfila por las calles, escoltados por una serie de vallas de pobladores. La Iglesia Católica hace propuestas para la paz que parecen quedar cortas. ¿Podemos hablar de un Estado fallido? Es el tema sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen inicio de semana. Hablamos de un Estado fallido. Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Como siempre, adelante. Bienvenido a este espacio del tema sobre la mesa. A ver, ¿estamos en un estado fallido? Esa es la pregunta que nos deja Eduardo sobre la mesa. Y no se han puesto de acuerdo todavía en todos los parámetros que tiene que existir para declarar un estado fallido. Si te vas a lo que pasa este fin de semana, lo que pasó este fin de semana aquí en México, en donde vemos cómo en la frontera con Guatemala, grupo de criminales, de narcos, con vehículos con blindaje artesanal, pues hacen una llegada espectacular en la población, en medio de los habitantes que están expectantes ante lo que están viendo, una caravana de hombres armados, sí, que llegan a esta población, presuntamente miembros de un cártel adverso al que tiene la plaza, y esto ya en los límites con Guatemala, ¿sí? Esto es en el estado de Chiapas. Esto es por un lado. Pero si luego, Víctor, te vas a lo que pasó en San Luis Río Colorado, en la frontera de Estados Unidos, sí, donde, bueno, pues también los criminales cobraron la vida de personas, de policías, de elementos de seguridad, incluyendo un reportero que se encontraba platicando con estos elementos de seguridad. Si te vas a lo que pasa en otros puntos de la República Mexicana, híjole, podríamos decir que se están viviendo estados fallidos. El tema es que no cubre con todas las, todos los temas. Mira, estaba revisando el tema para poder señalar un estado fallido. Que haya corrupción política e ineficacia policial. Sí, yo creo que eso sí. Que hay altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, también pasa. Altos niveles de narcotráfico o de terrorismo. Yo creo que también podríamos decir que sí. Incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para responder, sí, al crimen organizado o al terrorismo. Crisis económica. Ahí creo que ya empezamos a ver que no es exactamente este punto. Incapacidad para dar servicios a la población. Pues se puede decir, bueno, si es servicio de seguridad está rebasado, pero si es un tema de servicios, creo que de alguna forma camina. Que el mayor porcentaje de la población tenga educación, esté arriba de educación de secundaria, en términos generales que sí. Fugas de talentos. Sí se da fuga de talento, aunque también tiene sus asegúnes en este sentido. Incapacidad del Estado para hacer frente a desastres naturales. Me parece que tampoco podríamos entrar. Entonces, Víctor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que no podemos generalizar, desde mi punto de vista, en todo el país que estemos en un estado fallido, pero sí con graves deficiencias. ¿Cómo te explicas que en una ciudad como Zapopan se pueda secuestrar a la presidenta municipal de Cotija, sí, en una zona completamente urbana, sí? Ese tipo de cosas son las que de alguna forma nos hacen pensar que si no estamos en un estado fallido, sí estamos con autoridades con una función sumamente deficiente, especialmente en estos lugares que estoy comentando, Víctor.
Sí, sí, Raúl, coincido contigo en ese sentido. No podemos generalizar y decir es que el país es un país fallido, porque no lo es. En muchos sentidos hay estados, hay regiones, hay un orden de derecho, hay una actividad que día a día llevamos muchos mexicanos, muchos con tranquilidad y paz, es cierto, hay reglamentos, etcétera, etcétera. Pero sí podríamos bien hablar de regiones fallidas donde el Estado de Derecho brilla por su ausencia y que han sido capturadas por el crimen organizado, como tú le quieras llamar, por esos grupos que cobran rentas, asesinan gente, secuestran, en fin, son los que mandan. Ahí sí hay un Estado fallido. Ahora, sí somos un Estado fallido en el sentido de que muchos de los servicios que tú mencionaste, que caracterizan lo que es una definición general, porque así lo veo yo, una definición general de lo que es un Estado fallido, bueno, podríamos decir que en nuestro país lo que tenemos son servicios mediocres o semifallidos, porque si es cierto, hay regiones donde no tienes tanto el miedo de que te vayan a levantar. Si te preguntan si tienes miedo de la inseguridad, dices que sí. A lo que voy es de que en cierto sentido no puedes tener tú ese sentimiento de seguridad cuando te enteras, por ejemplo, que esta señora, la alcaldesa Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija, a plena luz del día, saliendo de un centro comercial en un taxi con dos compañeras de trabajo, dos acompañantes, es levantada. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa parte por lo menos pues sí hay una estructura fallida. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los policías que debieron haber prevenido? No estaban. Eso es por citar un ejemplo. El exagente del Ministerio Público que fue asesinado en Guerrero comiendo en un restaurante. Pues es un Estado fallido por donde le busques. ¿Cómo es posible entender un desfile del cártel de Sinaloa en la frontera de Chiapas, incluyendo los vítores y aplausos de los ciudadanos que no les queda de otra más que aceptar que son quienes tienen la ley y el control, para no hablar de una región fallida? Y así sucesivamente. Caray, si no somos un Estado fallido, nos acercamos mucho en cuanto a ciertas lecturas de lo que pudiera ser un Estado fallido. Y yo mencionaría dos, básicamente: la impartición de justicia, que yo sí diría estamos en un sistema fallido; la impunidad, que estamos en un sistema fallido; y obviamente la inseguridad, que estamos en un sistema fallido. Totalmente de acuerdo. A ver, la falta de Estado de Derecho es uno de los elementos que se considera para de alguna forma considerar un Estado fallido. La falta de Estado de Derecho, simplemente así de llano, el que la hace no la paga. Ese es el gran problema que tenemos lamentablemente en nuestro país. Pero además, el otro gran elemento que también hay, por eso quien dice que podemos estar en un Estado fallido, es que el gobierno ha cedido el monopolio del uso de la fuerza. Ese es el punto, en donde vemos a estos criminales, a estos narcotraficantes, ¿sí?, que disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza, ¿sí? Y ahí lo estamos viendo. ¿Cómo es posible? Y hablaba hoy en la mañana con Luis Octavio, nuestro gerente de noticias allá en Chiapas, sí, que en esta zona de Chiapas tiene dos problemas. Uno, el tema de la inseguridad, y esto que vimos allá en la zona de la frontera con Guatemala, sí, una zona donde el crimen organizado se disputa, como estamos viendo, a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, supuestamente para llegar a pelearles al otro cártel de Sinaloa, que es el que tiene la zona controlada. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades, sí, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, sí, pues simplemente también son espectadores de este mismo escenario que estamos observando, sí? Y por otro lado, sí, súmale también el tema en Chiapas también y en la frontera norte, el tema migratorio, en donde las autoridades han sido incapaces de poder meter orden al tema migratorio y este desorden que tenemos en el país precisamente por las presiones de los estadounidenses y por estas olas migratorias que vienen de diferentes partes del mundo, y que es un asunto que también el Estado no tiene el control de lo que ha venido sucediendo. Entonces, sí, como que estamos viviendo en medio de estos dos escenarios: falta de Estado de Derecho y autoridades que han cedido el uso y el monopolio de la fuerza, que eso me parece que es delicado. Pero fíjate, por el otro lado... Sí, nada más acotar. Sí. Chiapas, también su gran problema histórico y crónico es la pobreza y la marginación. Un estado que contrasta su belleza, que es un estado increíblemente hermoso, con esa pobreza y marginación histórica que se pelea todo el tiempo con Oaxaca.
por un lado. Y por el otro lado, eso de la migración va íntimamente ligado al narcotráfico, porque una de las actividades más redituables del crimen organizado, hoy en día ya lo sabemos, además del trasiego de drogas, es el tráfico de migrantes. O sea, ahí está la explicación. Sí, tienes toda la razón en esa parte, pero por otro lado, sí analizaba lo que sucedió el fin de semana allá en la Ibero de Puebla, sí, con este diálogo por la paz que organizó pues la Iglesia Católica, los jesuitas, y que la verdad yo esperaba conclusiones mucho más contundentes de alguna forma en lo que se refiere a una respuesta de la sociedad civil. La semana pasada hablábamos, Víctor, de que es la propuesta más importante desde el 2018 que el actual gobierno, el presidente López Obrador, participó en diálogos por la paz y que después de 5 años, pues vemos que pues no ha pasado realmente mucho. Y este esfuerzo que hace la Ibero y que hacen los jesuitas me parecía interesante. Sin embargo, al ver las conclusiones de estos 14 puntos que estamos viendo en la pantalla, sí, me parece desde mi punto de vista que se quedó corto, ¿sí? Porque no hay, bueno, sí, impulsar una solidaridad a las víctimas, oye, desde luego, eso me parece fundamental, es humanitario. Generar espacios de diálogo interinstitucional, pues para eso de alguna forma estamos esperando que se pueda dar una propuesta concreta sobre el tema de una estrategia para poder recuperar espacio perdido de los ciudadanos y que lo perdimos a manos de los delincuentes. Promover procesos de sanación familiar me parece algo fundamental, humano desde luego. Promover que en las escuelas haya educación para la paz. Parece que también es un tema de esos que a veces hablamos, pero que son a muy largo plazo. Pero si podemos ver los siguientes puntos, es impulsar comunidades comprometidas y sobre todo el punto 14, es convocar a los expertos, ¿sí?, a proponer qué hacer con el tema de la seguridad. Es decir, estos diálogos que fueron jueves, viernes y sábado en la Ibero, allá en Puebla, sí, bueno, el diagnóstico, como tú ya lo decías, pues lo tienen muy claro. Creo que todos lo tenemos claro. El tema es qué hacer, Víctor. Claro, todos estos puntos que son muy valiosos, el esfuerzo es legítimo, genuino, loable y hay que aplaudirlo y fortalecerlo, claro que sí. Y coincido contigo en ese sentido. O sea, vienen cayendo en, perdón por la expresión, en situaciones, ahora sí, comunes, ¿no?, que ya hemos analizado infinidad de veces, y no nosotros, sino todos los expertos que han desfilado en esta señal, que son muchos analistas que han explicado precisamente esto. Aquí el tema es los cómo. Yo estoy de acuerdo, hay que impulsar la empatía y la solidaridad con las víctimas, pero hay que ponerle los cómo y los cuándo, los dónde y con qué, mi querido Raúl. Porque así es como se hace una estrategia realmente factible. Si detrás de esto no hay recursos, no hay voluntad política y no hay sobre todo eso, los cómo, volvemos a caer en el mismo cuento que hemos venido cayendo en los últimos sexenios. Sí, queremos paz, sí, queremos jóvenes que no se involucren en la inseguridad, sí, queremos que haya trabajo para todos, sí, pero los cómo, eso es lo que yo quiero oír, los cómo. Y eso me lo tienen que decir esos políticos que ahora quieren una posición, me tienen que decir los cómo. Sí, y claro, apuntalado en los expertos, claro. A mí me parece que sí, en esa parte nos quedamos un poco cortos y vuelvo a remitirme a 2018, cuando ya se había hecho este ejercicio de los diálogos por la paz, en donde el presidente López Obrador en aquel entonces, sí, bueno, pues ofrecía desde luego todo esto, ¿no? Ser empático con las víctimas, ser empático y tener una estrategia que no solamente sea el de choque, y que por eso de ahí surge la idea de la estrategia de abrazos no balazos, pero híjole, después de 5 años nos hemos dado cuenta que lamentablemente se han empoderado los grupos de los delincuentes, no se está combatiendo, ¿sí? Y lamentablemente tampoco ha habido una empatía directamente con las víctimas ni con las familias. Así es que así estamos, Víctor. Muchas gracias por tu análisis de esta tarde. Mucho que reflexionar en torno a este tema, mi querido Raúl, y creo que va a ser el tema más obligado en la agenda política y en la agenda social, el tema de la seguridad, porque si no hay seguridad en este país, lo demás, sinceramente, sale sobrando. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Te mando un saludo. Vamos a continuar aquí en Mega Noticias.